Si te ofende o sensibiliza algo de lo que se diga en este podcast, culpa a Dios por crear todo lo que te ofende o sensibiliza. A su vez, te invito a redireccionar tu atención a contenidos más para ti, como La Rosa de Guadalupe, La Casa de Papel o El Canal del Pan. Si por otro lado, vienes con curiosidad, sed de entretenimiento, oír tráfico aleatorio y conocimiento psicodélico, te doy una abrumadora bienvenida. Ponte tus audífonos y sé partícipe de la genialidad. Bienvenidos. Esto es Por el Bosque de los Hongos. Yo soy Dorian Amador y este capítulo se titula Hay partes de ti que no existen. En la ausencia de estímulos, nuestro cerebro empieza a crear los suyos, almacenando todo el pinche ruido que se puso a hacerlo en este momento. Por eso escogí esta puta hora, porque no se está oyendo ni verga. Y ahora está un pinche avión, está pasando. O sea, son mamadas, son mamadas, son mamadas. Stella Troyes, patrocinador oficial. En la ausencia de estímulos, nuestro cerebro empieza a crear los suyos, interpretando el vacío, creando a partir de él. En la ausencia de una respuesta o solución a un problema interno, se lleva a cabo una alquimia corrupta, pues de la nada, nada viene, y cuando aparece es usualmente una anomalía causando incongruencias fantasma dentro de nosotros. La manera más amigable de consumir los niños santos es haciéndolos polvo muy fino y tomarlo en té. Comer el hongo entero involucra comer pedazos grandes que al momento de llegar al estómago irrita, creando una sensación desagradable como de algo que no se está digiriendo. Esto puede llevar a vómitos o un mal viaje, pues la psilocibina se está procesando en diferentes momentos, creando picos de absorción. En té de hongo se evita toda esta molestia, la dosis se procesa de una forma continua y el polvo no irrita el estómago. Este proceso se realiza en un mortero usualmente. En esta ocasión teníamos un moledor de café eléctrico que hizo el trabajo infinitamente más fácil. El polvo había salido tan fino que se esponjó, haciéndolo parecer mucho más de 2.5 gramos. Temerosos de tener un viaje demasiado denso, quitamos un poco del polvo. Estábamos solamente un amigo y yo. Nos tomamos el té entre risas, revisando los detalles de la música y el ambiente. Dejamos la puerta trasera abierta, pues los demás se habían retrasado para el despegue fúngico. Podríamos abrir la puerta cuando llegaran, pero el efecto es sagrado. Una regla no hablada entre nosotros es no perturbar la experiencia del otro en lo más mínimo. Compartimos el espacio y la experiencia en su parte final, cuando el efecto va menguando. Si alguien está acostado con los ojos cerrados es garantía de un excelente viaje. E interrumpir es como si alguien te tocara la puerta en medio de un encuentro sexual. La música empezó y el efecto del té se hizo presente al poco tiempo. Cada quien eligió una cobija y un lugar en la casa que se sintiera cómodo, acostándonos para poder empezar lo antes posible el viaje. La sensación corporal es como una nube cálida de color dorado que poco a poco va invadiendo tu cuerpo. La piel se electriza, el tacto se vuelve más sensible e incluso el sentir tu ropa sobre la piel es una sensación exquisita que aumenta lentamente de intensidad. Una vez que la sensación llega a la cabeza, sintiendo una pequeña bienvenida del espíritu de los hongos haciéndose presente. En este momento es cuando todo puede ir mal. La presencia de los hongos se siente ajena, al mismo tiempo parte de uno y mística. Parece una entidad monstruosa queriendo tomar posesión cuando solo es una sombra proyectada y exagerada por la luz de nuestra desconfianza. El abandono del miedo es la primera llave para abrir el paraíso psicodélico. El miedo es el único recurso del ego. Tiene una lógica poética que debas arrebatarle su única arma a esa parte para poder crecer. Las canciones dejan de ser sonido, se vuelven una atmósfera y una incubadora de realidades. El inicio de cada una de ellas es innegable, pero una vez que pasan algunos segundos se vuelve una experiencia más vívida que un sueño. Una narrativa tonal e intuitiva interpretada por nuestra mente en hipersinapsis. Al comenzar una canción conocida,
Puedo discernir que la conozco y al mismo tiempo oírla como si fuera enteramente diferente. De igual manera, después de cada ceremonia repasamos las canciones escuchadas y no reconocerlas con nuestros sentidos normales es algo tan sorprendente como extraño. Cuando la experiencia llega al nivel más alto, la sensación de escuchar música va perdiendo sentido. Se vuelve una vivencia de lo que está ocurriendo en una alucinación, siendo yo parte de la misma. Como un personaje ficticio apareciendo en un libro. Este no existe si nadie lo lee. Así como su mundo es real y se manifiesta a su alrededor. No es la voz de una persona leyendo una historia. Si todos tus sentidos confirman tu realidad, te vuelves parte activa de esto, aunque sea una alucinación. Silent Ganges era la canción que se estaba tocando. Tenía los ojos cerrados, escuché los primeros acordes místicos y tétricos. Todo empezó a oscurecerse. Solo había una luz amarillenta pálida iluminando el lugar donde estaba, como si un sol quemado estuviera brillando en el crepúsculo, ocultándose entre las montañas cerca de una laguna, reflejando sus perezosos rayos. Sus perezosos rayos ocres era una superficie líquida completamente oscura y calmada, reflejando el cielo sin estrellas y ausencia parcial del color, salvo por tonos sepia oscuros en un atardecer nublado. Los ritmos tranquilos y el tempo provocaban calma y paz y una expectación inquietante en mi mente. Estaba bajo el agua, atado a algo. Había una mínima marea en el agua meciéndose con un arrullo entre la oscuridad. Era algún tipo de alga. Yo era algún tipo de alga, o planta acuática. Una alargada hoja parte de todas las plantas que tapizaban el suelo acuático, no muy profundo de aquel lago oscuro. No era un alga con ojos viendo mi alrededor. Veía la escena en tercera persona, al mismo tiempo que me reconocía entre las algas, y podía sentir el vaivén pausado del agua en mi piel, en mi superficie, en mi hoja. No podía hacer más que observar. La alucinación se vuelve una fantasía tan lógica que se vuelve innegable. Una voz se oía cantando en la distancia, una canción calmada y bella. Había una luz flotando en la mitad del lago. Igual que todo ahí, iluminaba con un fulgor amarillo, más que una luz nítida. El agua estuvo sin moverse hasta que vi la luz. Ondas lentas surcaban la superficie. Percibía al mismo tiempo el agitarse de las aguas desde mi perspectiva flotando como una hoja. Se sentía una calma siniestra. La luz avanzaba. Al acercarse me pareció ver una araña surcando el agua, mientras sujetaba la luz con una de sus patas. Tal vez un apéndice de bioluminiscencia como los peces abisales. La voz salía de la araña, como si cantara al desplazarse. Parecía moverse deslizando un par de sus patas en el fondo de la laguna. Sus movimientos eran repetitivos y muy lentos, pero precisos, como si fuera algo que ha hecho miles de veces, integrándose a su ser, permitiéndole cantar mientras lo hace. Se deslizaba por la superficie. No veía sus patas traseras moverse. Al irse acercando pude ver una balsa hecha de troncos con canastos y esta falsa araña cantando. Tenía 4 brazos extremadamente largos y delgados. Parecía estar de rodillas al borde de la balsa, volteando sin ver hacia el fondo del lago. No veía detalles, pues todo estaba oscuro y mi campo de visión no cambiaba. Al mismo tiempo tenía una imagen del panorama descrito y la certeza de ser una de miles de plantas creciendo en el suelo acuoso. 2 brazos extendidos a los lados de la balsa se hundían lentamente en el agua y daban un leve empujón con las manos en el fondo para avanzar lentamente, permitiendo a los brazos frontales sumergirse entre las aguas, sacando algo y poniéndolo en una cesta sobre sus rodillas. La linterna estaba sujetada a una rama de madera en la esquina frontal izquierda de la balsa. Al acercarse iluminaba solo un poco la superficie del agua. Había silencio y vastedad. Rasgados por la canción proveniente de la balsa, en cuyas pausas se sentía una aplastante ausencia de todo. Estaba recolectando algas. Un súbito terror me recorrió. Eventualmente llegaría a mí. Cualquier cosa que fuera aquello debía hacer lo que debía hacer y yo no tenía control ni forma de evitarlo. La sangre se deshieló y sentía cálido confort del agua meciéndome, así como el arrullo de aquella canción volviéndose más potente, relajándome hasta una dulce y libre aceptación de lo inevitable.
No tenía la capacidad ni recursos para entender aquello que me recolectaría o por qué lo hacía. Miles de ideas invadían mi cabeza antes de darme cuenta de su obvia naturaleza y nuestra cita vagabunda. Sentí su cercanía como un clímax dramático en mi epifanía. Su canción de cuna me paraliza con un cariño conforme se acerca y subía de volumen. En lugar de llegar a mí, tomó otra dirección mientras la canción se iba alejando, acabando y yo volvía en mí sin haber sido cosechado. Recordé mi cuchillo de cosecha afilado ceremoniosamente para hacer un corte quirúrgico en el sustrato al ir recolectando a los niños santos. Mi vida humana podría ser parte de otro ciclo de cosecha incomprensible para mí, igual que el cerdo ignora para qué es criado en el matadero. La muerte, el agricultor de los dioses que buscando iluminarse o tomar un descanso y experimentar nuestra simpleza, viviendo nuestra mortal existencia por un breve periodo de su inmortal y omnisciente condena a través de consumirnos. La siguiente canción no fue tan envolvente, así que pude estar con los ojos abiertos pensando y asimilando lo que acababa de ver, tratando de buscarle alguna lógica o significado. Había sido muy diferente y quería recordarla. Seguía aún en el clímax de la experiencia, así que no pude mantenerme concentrado en eso por mucho tiempo. Anabasis de Dead Can Dance empezaba en la computadora. Unas percusiones se sentían como vibraciones barriendo mis pensamientos como el viento en las dunas del desierto. Tonos orientales que iban agregando a la canción una progresión que parecía una tormenta a la distancia. Su dramatismo fue elevándose lentamente entre un viento que poco a poco tomaba fuerza, pero no se volvía estridente, envolviéndome en el velo rojo de la voz, atravesando mi cuerpo con su resonancia. Me encontraba flotando en medio de un torbellino de arena, e ideas erosionándose rápidamente de mi conciencia. Estaba suspendido sin ser parte del violento remolino que abría un hoyo en la tierra con su furia. Era algo inerte a merced de aquella realidad. De nuevo, solo podía ver. Esta vez percibía a través de mis ojos, dentro del torbellino, y me veía en tercera persona desde un punto más alejado como una grabación de un tornado. Esto era una sensación de dos percepciones ocurriendo simultáneamente en mí. Además de las sensaciones de dos percepciones ocurriendo, además de sensaciones físicas del viento rodeándome y la ausencia de soporte a merced del aire. Ascendí lentamente a través del agujero, hecho por los fuertes vientos del desierto hasta ser tragado por la oscuridad de la tierra. Estuve bajando por bastante tiempo, o así parecía, pues no veía nada. En un punto me pareció atravesar el exterior. Ahora estar descendiendo dentro de mí e incluso más profundo, un lugar tan interno que dejas de ser tú y te encuentras en la nada, el nahual, the void, el vacío. Ese lugar que solo se comunica entre quienes han ido y no se puede encontrar en ninguna parte, más allá de vida y muerte, ausente de tiempo o existencia. María Sabina lo escribía como un mundo más allá del nuestro, un mundo que está lejos, también cercano e invisible. Ese lugar donde hay un lenguaje sin palabras que los hongos te enseñan a interpretar para poder crecer y aprender, pues ahí ya todo pasó. Es echar un vistazo al conocimiento sin límite que guardan los hongos, pues han estado aquí demasiado tiempo. No había señales del viento que estaba en la superficie, solo una continua sensación de inquietud, una sensación parecida a estar frente a algo con mucho poder, algo mágico o divino. Sentí el contacto de mis pies sobre arena compactada y el peso de mi cuerpo apoyarse en mis piernas. Había estado tanto tiempo entre sombras que me costó adaptarme y distinguir unas tenues antorchas frente a mí iluminando apenas un pasillo alargado, cuyo fondo no alcanzaba a ver. Detrás de mí había un muro de piedra cruda, como si aquel pasillo de unos 2 por 1 metro hubiera sido tallado del pie de una montaña. El cielo era abrumante, el silencio era abrumante. Se presionaba contra mis oídos y hacía mi respiración más pesada. Mantenía aquella doble visión en lo que registraba lo que estuviera frente a mis ojos, y a su vez podía verme en aquel pasillo desde mi lado izquierdo. Mi vista frontal estaba ahí, pero no distinguía mucho.
Avancé un poco, pues no había señal del agujero por el que había entrado, y algo cautivante me llamaba desde la oscuridad enfrente de mí. Podría ser curiosidad magnificada, pero sentía que algo me observaba del otro lado de aquel pasillo. Al caminar veía una repetición de lo mismo sin parecer tener fin. Un pasillo infinito con oscuridad en un extremo y piedra del otro. Ninguna señal de dónde podría estar. No había símbolos, solo paredes y antorchas. No tenía ninguna otra percepción más que la visual. No sentía mi respiración, pero pasaba. No escuchaba. Si había existido alguna canción, ya no estaba. Veía mis manos sobre el muro, pero no sentía la presión ni la rugosidad o su temperatura. Solo un impedimento al tratar de presionarlo. Quise hablar incluso internamente. Nula respuesta. Como tratar de prender un carro con la batería descargada. Enciende solo un poco y silencio. Ahí no existe tiempo, pero sí hay límites, condiciones, y debes aprovecharlo antes de volver. Cuando estás ahí es el mismo lugar que se siente y ve diferente, siempre con una presencia atenta, en calma pero intimidante y fuera de mi visión o perspectiva. Me encontraba debajo de todo el bullicio de lo que soy, tratando de hilar o articular algo más que simples visiones. Después de mucho esfuerzo pude hilar pensamientos. Pedí a los hongos enseñarme algo con su enorme conocimiento. Este pensamiento fue claro. Salió sin batallar, como si fuera el santo y seña de algún lugar secreto en mi mente. La respuesta fue inmediata, críptica, sin referencia alguna. Los recuerdos se vuelven difusos e indescifrables en este punto. Solo tengo en mi memoria dialogar y escuchar por horas enteras. La voz salía de una presencia detrás de mí, mientras yo estaba de pie en aquel pasillo paralizado, atento de lo que decía aquella conciencia. Sabía que no podía volverme. Estaba para escuchar, no para ver. Parte de lo que recuerdo es una breve explicación de cómo no puedo llevarme todo lo aprendido conmigo, pues ahí está todo lo que ya fue, pasará o existió, pero no puedes comprenderlo fuera de aquel sitio. Conocimiento aprendido y olvidado en un instante, dejando trazos dentro, migas de pan revelando el sendero de aquellas enseñanzas, para cuando pueda comprenderlas, estas resalten volviendo como un recuerdo y un mensaje de aquello que viví, pero no recordaba. En mi vista, tenía mi figura paralizada de pie en aquel pasillo. Había algo detrás de mí, de donde salía la voz. Era una presencia enorme cuya única manifestación física era una boca formada a la altura de mi nuca. Estaba hecha de un polvo fino, morado, muy oscuro que se había desmoronado, que se iba desmoronando y recreándose conforme pronunciaba sus palabras, dejando ver solo unos labios morados articulando exageradamente, ceseando al hablar, revelando unos dientes sumamente blancos alargados y una lengua que remarcaba fuertemente cada palabra. Toda la arena púrpura se desmoronaba y desaparecía antes de tocar el piso, y jamás dejaba de formar la fuente de donde brotaban aquellas palabras. Había pasado una cantidad enorme de tiempo cuando sentí una sensación en el pecho de ser momento de volver. Hubo un estruendo por encima del túnel. El remolino estaba atravesando la tierra de nuevo. Escuchaba la voz entre el temblor cada vez mayor del huracán viniendo por mí. Las palabras seguían saliendo sin prisa entre el sonido de la tierra partiéndose. Mi visión en primera persona se volvía más nítida. Veía todo el pasillo vibrar mientras escuchaba la última frase de aquel ser, resumiendo todo lo aprendido en la única frase y primera miga de pan que podía conservar fuera de ahí. Hay partes de ti que no existen. Al terminar, el techo se quebró dejando la luz del sol entrar y levantándome. Mi visión fue lo único que quedó, entrando en el mismo trance con el que llegué. Solo podía ver hacia adelante mientras aquella presencia se iba desvaneciendo entre las profundidades ajenas y residentes de mi ser. Al subir el aire se volvía demasiado frenético. Esta vez sí me afectaba. Mi visión se sentía apretada. Empezó a faltarme el aire.
Senté que la fuerza del aire me impedía aspirar, pero realmente no podía respirar bien. Una sofocación parecida a la causada por las fuerzas G en una montaña rusa. Me sentía mareado, mi visión se veía más saturada y sentía mis globos oculares presionados contra mi cráneo. Tenía miedo, estaba desconcertado aún por la plática y estaba envuelto en una fuerza natural que no podía controlar, y el hecho de que me faltara el aire. Acceder al vacío requiere abandono, volver del mismo un sacrificio aparentemente máximo. Recordé fugazmente haber comido hongos, y entre el remolino empecé a escuchar música. Mi campo de visión se aclaró y disminuyó la presión sobre los ojos. Detuve el pensamiento y me dejé ir en la sensación de hipoxia, aumentando rápidamente. En el momento que tomé la decisión de ahogarme, sabiendo que todo estaría bien, oí el sonido de un vidrio romperse y un pedazo de mi campo de visión se rompió, dejando una grieta con un agujero como si hubiera estado observando a través de la ventana de un avión y hubiera olvidado que estaba ahí, hasta que se rompió. Al romperse hubo una despresurización donde todo el aire que estaba dentro de la ventana, hermético, se liberó, dándome la oportunidad de respirar de nuevo, liberando algo en mi pecho que estalló cuando oí el crujir del vidrio roto. Después de eso todo se fue apagando y volviendo una neblina dispersándose. Sentí el sofá donde estaba acostado, oyendo cómo la canción acababa. El ego es el mejor camaleón y siempre es evasivo a nuestra conciencia, pues es su naturaleza protegernos en un mundo donde ya no es necesario protegernos tanto. Es un vestigio de nuestra especie que rehúsa extinguirse. Si la teoría sobre la participación de los hongos en la evolución de la conciencia humana es cierta, tiene sentido que la muerte del ego sea algo común en las experiencias con psilocibina. El siguiente paso podría ser un mundo sin ego, sin miedo, fuera del único miedo real, morir. El ego se extiende si le damos la oportunidad, incluso puede preservar ideas y conceptos anclados a nuestra conciencia por mero capricho o ignorancia. El ego es aquella parte que manifiesta el racismo en la mentalidad de la gente. Es una programación tan bien elaborada que parece propia. De aquí que los racistas respondan violentamente ante cualquier argumento señalando su racismo. Cualquier fanático es un síntoma terminal del ego, infectando la personalidad, las ideologías y la cultura. Una constante afirmación de que ya se acaba de lo que ya se sabe sin dar cabida a ideas nuevas y pensar que eso es vida. A través de las terapias y las historias de quienes he atendido, descubro que usualmente nos apegamos a un guión basado en conceptos incompatibles con la realidad, nacidos de la familia, la religión, traumas, castración emocional. Seguimos el guión ejerciendo un dogma personal en un mundo vasto e ignorante de nuestra actuación. Usualmente cuando las personas me buscan es porque ya han intentado todo y afrontan una crisis nacida de muchos problemas donde el guión deja de funcionar. Y aquello que parecían tener memorizado ya no tiene sentido, y aquel actor que eran se quedó sin escena. Todo se vuelve una constante lucha por aparentar, pues el ego ya tiene el control de la conciencia y reafirma que la situación, si bien miserable, es lo que es. Cuando prueban los hongos, ven cómo estos conceptos tan arraigados y definidos son accesorios inútiles, ajenos a su esencia real, humana, que no solo está olvidada, sino que puede hacer cosas impresionantes, usualmente limitadas a los genios. Se van desprendiendo estas partes inventadas y agregadas inconscientemente, mutando, nublando la perspectiva junto a la empatía, pues todos aparentamos estar mejor de lo que estamos, y demostrar lo contrario es mal visto. Una conciencia sepultada en mentiras y cuentos trabajando a merced del ego, usando el orgullo y la ausencia de emociones, llenando un vaso de agua que eventualmente va a estallar, ahogando a todas las partes. La realidad es que estas cosas pueden ser soportadas toda la vida, crisis tras crisis, mimetizándose con la cotidianeidad de cualquiera. Así de resiliente es nuestra mente, que puede crear un guión donde el dolor es el común denominador, por tanto inevitable, y apegarse a él igual que el resto es la norma. Sentirse orgullosos de cuánto dolor puede cargar en sus vidas se vuelve el único reto. Una vez que el ego se disuelve, tenemos una perspectiva propia de nosotros mismos. Aquella conciencia sepultada encuentra el mando de un cuerpo y vida que parecían ajenos.
Con la ayuda de la psilocibina no solo se revelan a sí mismos, sino que asumen su lugar como dueños de su vida. Se considera una terapia de 2 años en 5 horas, donde todo se revela y nos da la opción de corregir aquello que está mal, sin la pesadez de todas aquellas partes creadas por nosotros o alguien más, pero innecesarias y al mismo tiempo obstáculos en nuestro crecimiento. Una vez que fui experimentando todo esto, después de la ceremonia empecé a ver mi conciencia como un dispositivo de biorretroalimentación al que le puedes agregar habilidades para hacer aquello que quieras más efectivamente. Pero esto requiere darse cuenta que podemos agregar cosas inventadas por nosotros que dejan de funcionar. Se vuelven nocivos o nunca funcionan, pero tenemos más fe y orgullo que objetividad. No son parte de nosotros, aunque el ego defiende lo contrario. Por lo mismo son desechables, pues tenemos limitada capacidad de procesamiento consciente, y si ocupamos el inconsciente con basura, nada de lo eficiente y útil podrá entrar. Es eliminar esas partes de ti que no debieron estar ahí, y no se extrañan una vez que se fueron, en esencia, que no existen, para dar paso a esa conexión con el mundo real, el yo verdadero fuera del ego, así como entender el yo del otro. Es poder ver la claridad de la conciencia ajena y ayudar en casos de esta estar dañada, perdida o difusa, tratando de vivir entre irrealidades justificadas. La conciencia es el único paso fundamental en la magia. Si no controlo mi propia esencia y percepción, no podré siquiera ver las raíces que formulan el mundo que atravieso. Y estaré siempre a merced de demonios perfectos que yo mismo creé y podrían estar a mi servicio en lugar de atormentar mi existencia. Implicó enfrentarme a esa parte interna que parece abominable, darme cuenta que es una copia mal hecha y exagerada para mal de lo que yo podría ser. Sé que debo atacar, a matar sabiendo que no puedo matar, pero sí dominar esas partes mías. El ego me hace creer que estoy destruyéndome al atacar, pero con solo tomar acción atravieso el velo invisible del miedo, volviéndome el único dueño de mí, así como todo mi interior, comunicando efectivamente al consciente e inconsciente, impactando mi realidad con esa magia y aquellas artes útiles que me encuentro, volviéndome un agente del caos entre una realidad ficticia, causando orden selectivo, empatía, crecimiento y entendimiento donde se necesite. Estas dos experiencias, antes pensé que solo eran una serie de ideas profundas que estoy claramente plasmando en este capítulo acerca de la magia, acerca de la existencia, acerca de dónde terminamos nosotros y dónde realmente empieza todo aquello que nos enseñaron y que es desechable, pero que nosotros lo tenemos casi sagrado y que decimos es intocable, es inmortal y es indestructible, pero que simplemente lo podemos tirar. Y se rompe tan fácil que nos da miedo incluso acercarnos a esa parte. Entonces la aceptamos y la veneramos, pero realmente todo ese tiempo que estamos usando para gastar nuestra mente en idolatrar a otras cosas o dar energía a otras cosas que no sea lo que nosotros hacemos y usamos en este mundo para sobrevivir, desplazarnos en él y crecer, realmente no es sorpresivo que el mundo esté como esté. Y la cosa es que ni siquiera tiene que ser algo importante, simplemente tiene que ser algo que te ayude a crecer. Y a veces no es cómodo, realmente cualquier persona que haya ido a terapia va a entender que no es nada fácil, no es nada cómodo. Y realmente a veces cuestionas, debe haberme quedado sin saber todas estas cosas para hacerme la vida un poco más fácil, porque es más fácil aguantar un pellizco cada día que aguantar una serie de chingazos por un día y luego entender por qué necesitabas esos chingazos y estar bien 2 meses. Hasta que algo más se integra y tienes que empezar a resolverlo, porque el crecimiento personal no se acaba nunca. Es como los platos, nunca acabas de lavar platos. Incluso si tienes dinero para pagarle a alguien que lave platos, tienes que pagar para que se hagan los platos. O sea, no es que te deshagas de la responsabilidad, solo está ahí en diferente forma. Entonces, hasta la fecha, y de hecho es algo que voy a escribir porque ya está a punto de acabarse este libro, spoiler alert. Voy a escribir acerca de eso, porque mucho de lo que está plasmado en este capítulo es algo que ha trazado mi vida de formas que cuando yo escribí este capítulo dije, ni de pedo va a pasar ese tipo de cosas, o nunca me imaginé que fueran a pasar.
Una de ellas es que me adentré en el mundo de la cacería, más que nada por la canción y la experiencia de cuando me volví una alga, esperando ser cosechada por algo. Y la palabra es cosecha, la cosecha. ¿Qué tal si la primera vez que fui de cacería no cacé nada, pero al mismo tiempo me sentí en una realidad ajena a mí, muy lejana a todo lo que yo entiendo y comprendo? Y me puse a tratar de empatizar con los animales en el sentido de la caza se divide por temporadas y los venados no tienen la conciencia de que hay seres humanos con armas diseñadas para ir a cazarlos y así. Para ellos es un fenómeno natural que pasa cada año. No pueden ver los pequeños detalles porque no tienen una conciencia desarrollada. Tienen limitaciones cognitivas que no les permiten ver más allá que el peligro que puede ser el hecho de que personas vayan a cazarlos. Y no tienen el concepto de muerte. Ellos solo saben que es peligroso y deben correr, pero no saben por qué. No saben de que, debo preservarme porque no quiero arruinar mi vida, no quiero perder mi vida. Ellos no piensan de esa manera. En inglés, cuando vas de cacería y empiezas a entrarte un poco entre la información que las personas que son cazadoras y que llevan mucho tiempo haciéndolo dicen, te das cuenta que tienen mucho respeto por los animales y que además usan la palabra harvest, cosecha. Cuando tú cazas un animal, se le dice you harvest an animal. Tú cosechas a ese animal porque es un producto de la tierra, no es una planta, es todo un reino aparte, pero es algo que nació de la tierra y que tú estás tomando para tu propia existencia, para consumir esa carne de la misma forma que consumirías las hojas de cualquier planta que comes. Es un harvest, es una cosecha de algo que te va a hacer bien a ti e involucra sacrificar una vida. Pero al mismo tiempo debes honrar esa vida por la misma razón por la que lo hiciste, y es entender que necesitamos consumir algo y eso nunca se va a acabar a menos que puedas crear cosas de la nada, pero no se puede a menos que estén dentro de ti. Esas cosas sí se pueden crear y todas esas cosas de alguna u otra forma que están internamente afectan tu percepción del mundo exterior. Y al mismo tiempo me quedo pensando, ¿qué tal que hay algo más cognitivo que nosotros, o que tiene acceso a más interpretaciones del mundo o a más sentidos que nosotros no entendemos y tal vez vemos como un fenómeno que nos consume y que no podemos llegar a entender porque no tenemos la perspectiva de un ser más avanzado? No necesariamente ovnis, no necesariamente esas mamadas, sino algo, porque los ovnis o los marcianos o los aliens, como les quieras decir, serían como que un paralelismo un poco más avanzado de lo que somos nosotros, pero eso es de alguna forma comprensible para nosotros, entonces es cercano a lo que nosotros somos. Pero nosotros, comparados con un venado, no somos nada parecidos, ni fisiológica ni conscientemente. Entonces para ellos somos un fenómeno, es algo que se desplaza y que tiene un chingo de armas, que tiene un chingo de recursos, que parece una fuerza de la naturaleza, pero creada artificialmente. Y es en parte cierto. Pero al mismo tiempo, ¿qué tal si hay algo más que nos cosecha? Que cuando llegamos a cierta madurez o a cierta decaída, nos tiene que cortar. Y es cuando todo se va. Y pensar en estas cosas realmente no me gusta porque es seguir un hoyo de conejo que tal vez no tiene fin, así como todas las religiones o todas las cosas que involucran cultos y todas esas mamadas. Pero realmente lo que está detrás de todo este pinche rollo que estoy diciendo es que yo soy un ser humano experimentando una experiencia humana que es muy difícil, pero la estoy atravesando porque tengo la capacidad de atravesarla. Para eso tengo los sentidos que he tenido, para eso tengo la mente que he tenido y que todos tenemos. Cómo la uses es muy diferente o va a impactar lo que haces en tu vida. Y la mortalidad es la única realidad que importa. El hecho de que algún día todo esto se va a acabar. Y entre que sabemos si es producido, si es una realidad diseñada por computadoras, si hay un Dios, si tenemos una alma que realmente está esperando pasar a un siguiente nivel, nos toca afrontar el hecho de que todo se va a acabar. Y cuando se acabe, tal vez averigüemos que si es cierto o no es cierto. Pero eso no afecta o no interviene en nuestro paso por la vida.
Así que para mí, el recordatorio consciente de que todo esto se va a acabar a la chingada es como un incentivo y una forma de autorregañarme, de revisar qué estoy haciendo. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Es benéfico? ¿Crees que cuando estés a punto de morir, si de miles de cosas, de billones de cosas que pasaste, por alguna razón te acuerdas nomás de 20 en lo que te mueres, y te acuerdas de esta cosa en particular, o si la muerte en ese momento llegara y te diga, chavo, ya nos vamos, ¿te sentirías bien de estar haciendo esta mierda? ¿Estaría justificando que tus últimos segundos de vida sean haciendo esto? Si la respuesta es no, entonces no lo hago, o hago otra cosa. Por el contrario, si es sí, aunque realmente sea algo que no está bien visto, que no está bien hecho, que no, tal vez no llenan las mejores partes de mí, pero no me hacen decaer y al mismo tiempo me van a dar una enseñanza, entonces ¿por qué no hacerlo? Si no está llevándome más rápido a ese borde donde simplemente voy a tener que saltar o ser empujado, ¿por qué limitarme a no hacerlo? Por la pena, porque me da cosa estar grabando un podcast, un podcast, enfrente de gente que tal vez no me va a ver, que tal vez no me va a criticar, que tal vez lo que sea, pero realmente yo sé que es algo que quiero hacer, porque lo quiero compartir porque tal vez a alguien le va a ayudar, así como yo me ayudé, bueno, como los hongos me ayudaron a mí, tal vez esto sea un acercamiento para una sola persona que diga, verga, creo que y a mí me ha pasado eso, creo que yo he creado cosas de las que no sé cómo deshacerme, entonces a través de esto empiezan a ir a terapia. Una disculpa por la zorra de mi gata que está en celo y está demandando toneladas de miembro en este momento y no me deja porque quiere promocionar su lujuriosa existencia. Así que aquí lo voy a dejar. Los capítulos se están poniendo más y más chidos. Al menos yo me quedo como que verga, fuck. Pero pues es parte de la realidad. A veces son cosas difíciles, incómodas o que no hemos pensado antes, pero son cosas que están ahí. Que al menos a mí me causan mucha curiosidad, me causan un chingo de interés y me ayudan a simplemente aprender más de la vida porque es un tema interminable. Entonces, espero que les haya gustado. Nos vemos la siguiente semana. Gracias por escuchar.